Ya chicos, ahora sí recién coloquen asistencia. Ya chicos, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, doctora. Sí se ve, doctora. Ok, muy bien. Entonces, ya, el día de hoy les voy a hablar de enfermedad pleural. Tienen que, temas clásicos, pregunta de examen. Hemotórax, volumen del hemotórax, estudio líquido pleural compatible con tuberculosis pleural también o malignidad. ¿Ya? Generalmente viene bastante ese tema y también lo que es derrame pleural maligno. Entonces, brevemente, la anatomía, recordemos nosotros que la pleura en sí es una membrana serosa que va a cubrir la totalidad del parénquima pulmonar, mediastino, diafragma y pared torácica. Esta tiene dos hojas, la hoja visceral y la hoja parietal. Entre ellas se forma un espacio que es, digamos que es virtual, tiene una pequeña cantidad de líquido que sirve para lubricar en sí estas capas, ¿no? Y que no se rocen, no estén pegadas, de aproximadamente entre 10 a 15 mililitros máximo fisiológico, ¿ya? La irrigación de la pleura visceral va a proceder de la arteria pulmonar, mientras que la irrigación de la pleura parietal va a estar a cargo de la circulación sistémica. Bueno, la pleura parietal en sí va a cubrir pared torácica, diafragma y mediastino, mientras que la pleura visceral es la que cubre el pulmón propiamente. La acumulación patológica de líquido pleural por encima del volumen aproximado que les mencioné, aproximadamente 15 mililitros, se conoce como derrame pleural. El origen puede ser por una alteración a nivel de los capilares pleurales, sobre todo el líquido pleural viene de lo que son los capilares de la pleura parietal, ¿ya? Se produce a nivel del intersticio pulmonar, de los linfáticos, vasos sanguíneos intratorácicos y la cavidad peritoneal en sí. Y la reabsorción del líquido pleural que normalmente se produce va a estar a cargo de los linfáticos de la pleura parietal. De ahí que si hay una obstrucción en el drenaje linfático, va a haber derrame pleural. Si hay una alteración o algún proceso que me produzca un aumento del líquido peritoneal, la migración de este por el tercer espacio me va a producir derrame pleural. Si hay obstrucción o alguna patología vascular pulmonar, también me puede producir derrame pleural. Si hay obstrucción linfática, obstrucción del intersticio y procesos infecciosos, por ejemplo, como la neumonía,
también se pueden complicar con un derrame pleural. Entonces, estas son las características. La pleura visceral tiene un grosor aproximado de 55 micras y la pleura parietal 22 micras. La pleura visceral tiene una irrigación pulmonar, no va a tener sensibilidad. En sí la pleura, en sí el pulmón no duele, duele la parte central, tráqueo-bronquios, o duele lo que es parrilla costal, por así decirlo, ¿ya? Entonces el pulmón netamente no me va a doler, ¿ya? Salvo que haya alguna lesión que comprometa, ya les mencioné, la parte central, o que esté bien periférica y que haga contacto de repente con la pleura parietal, ahí sí me va a producir dolor. El líquido pleural va a ser producido en un volumen aproximado dentro de lo que es lo normal de 0.01 mililitros por kilo por hora. Se va a reabsorber por los linfáticos a través de los estomas y la cantidad normal que puede haber en el cuerpo humano es de 0.1 a 0.2 mililitros por kilo en total. Entonces, recordemos que hay dos presiones que se van a encargar de regular lo que es el flujo de líquido pleural, que es la presión hidrostática y la presión oncótica, ¿no? Entonces, una caída de la presión oncótica me va a producir una salida de lo que es el líquido hacia el espacio pleural, y un aumento de la presión hidrostática, lo mismo, me va a producir una salida de lo que es el espacio pleural, ¿ya? ¿Cómo se compone el líquido pleural normalmente? El líquido pleural normalmente se puede estar compuesto por células, sí, hasta una célula entre 1000 a 5000. Generalmente vamos a encontrar células mesoteliales, puede ir del 3 hasta 70%, es un rango bastante amplio. El linfocito suele ser de 2 a 30%, las proteínas de 1 a 2 gramos por decilitro, ¿no? Es más que todo como una composición trasudada, ¿ya? No tanta cantidad de proteínas. La glucosa suele ser un poco menor que el valor del nivel plasmático, ¿ya? Por debajo de 40 es anormal. Yo debo sospechar de repente un proceso bacteriano que me está comprometiendo la pleura, ¿ya? La glucosa normalmente debe ser entre 60 y 80, digamos, ¿sí? La lactato deshidrogenasa generalmente suele ser menor al 50% del valor del plasma, y el pH suele ser mayor que el plasma. Suele ser un pH con tendencia a ser el pH alcalino. Ahora, tomando en cuenta las estructuras que participan en la generación de lo que es el líquido pleural, hemos hablado del intersticio, los vasos pulmonares, cavidad peritoneal, drenaje linfático. Entonces, las alteraciones en estos pasos me va a producir obviamente el derrame pleural. Por ejemplo, un aumento de la presión hidrostática, un descenso de la presión oncótica. Por ejemplo, pacientes que tienen síndrome nefrótico, hepatopatía crónica, estos pacientes suelen tener un derrame pleural que suele ser de tipo trasudado, ¿no? Aumento en la permeabilidad en la microcirculación, de repente una congestión pulmonar o de repente algún proceso infeccioso también, aumento del líquido intersticial también, obstrucción del drenaje linfático, paso de líquido desde otros sitios, o sea, por migración desde desde otro espacio. Dios, me olvidé de una interconsultante. Ya. Disminución de la presión negativa en el espacio pleural, ruptura vascular, entre otros. Entonces, los mecanismos se pueden clasificar también entre los que aumentan la producción de líquido pleural o es que se altera la absorción. Es hecho que la absorción está a cargo del drenaje linfático. Por lo tanto, una obstrucción del drenaje linfático, por ejemplo, por neoplasia, me va a producir derrame pleural, así como también una falla ventricular derecha. La causa más frecuente del derrame pleural a la cabeza sigue siendo las causas infecciosas. Estamos hablando del derrame pleural paraneumónico, ¿ya? Tenemos derrame pleural, también puede ser producido por enfermedades crónicas, hablamos de insuficiencia cardíaca, hepatopatía, síndrome nefróticos. También las causas infecciosas, no solamente bacterianas, sino Mycobacterium tuberculosis y lo que son las causas malignas. Entonces, hay un montón de causas de derrame pleural. El diagnóstico, ¿cómo lo hago? Lo hago mediante la historia clínica. Tiene síntomas característicos, el examen físico también va a ser bastante sugerente y yo lo voy a corroborar con la radiografía. Sin embargo, el gold estándar para yo diagnosticar líquido pleural es la ecografía. La ecografía es justamente para evaluar colecciones. Me va a permitir una adecuada evidencia y localización de lo que es el volumen, la profundidad, si es que el líquido además tiene tabiques o no, cosa que no puedo hacer con la radiografía,
¿ya? Con la radiografía, para yo poder ver una obturación en el ángulo costofrénico, que yo vea la curva de Damasoy, yo tengo que ver al menos entre 100 a 150 mililitros para yo ver una obturación del ángulo costofrénico. En la radiografía frontal y en la radiografía lateral, al menos debería haber 75 mililitros. Si no, es posible que pase desapercibido y me quede la duda. De ahí que es mucho más útil, y por eso es el gold estándar, lo que es la ecografía torácica. Entonces, si ustedes me preguntan cuál es el gold estándar pues es la ecografía torácica, ¿ya? También tenemos la tomografía, sobre todo me sirve más que todo para el diagnóstico diferencial o búsqueda de etiología, y bueno, la ecografía torácica ya les mencioné las ventajas. Ahora, en lo que se refiere a la anamnesis, es típico el dolor pleurítico. Ese dolor pleurítico suele ser un dolor como tipo punzada, que suele ser en punta de costado. Recuerden que si está comprometido lo que es la pleura diafragmática, el dolor se puede irradiar hacia el hombro, hacia la parte posterior, inclusive hasta el cuello, o inclusive hasta la parte más inferior, hasta la parte dorsal inferior, ¿no? Ahora, también dependiendo, conforme va aumentando, va a producir disnea, ¿ya? Y esta irritación también me va a producir tos seca. No es frecuente que haya tos productiva, suele ser una tos seca que se produce o aumenta a la inspiración profunda por el dolor reflejo que me va a producir el derrame pleural, ¿ya? ¿Puede haber, encontrarse tos productiva? Claro, si es un derrame paraneumónico, obviamente el paciente va a venir con tos productiva, verdosa, va a haber una consolidación, abolición del murmullo vesicular, y bueno, yo puedo encontrar un derrame pleural. ¿Qué voy a encontrar? Entonces, recordemos, hagamos una imagen mental de cómo está lo que es el pulmón, ¿no? La cavidad torácica. Está el pulmón, están las hojas de la pleura parietal, la visceral, está el espacio pleural. Entonces, el líquido pleural me va a ocupar un espacio. Entonces, me va a ocupar un espacio entre el parénquima pulmonar y la pared torácica. Por lo tanto, no me va a permitir transmitir el sonido, ni del paso de aire, que es el murmullo vesicular, ni de las vibraciones vocales tampoco. Entonces, las vibraciones van a estar disminuidas o abolidas, el murmullo vesicular va a estar disminuido o abolido en función de la cantidad del derrame pleural. ¿Cómo va a ser la percusión? Va a ser mate, ¿ya? Entonces, voy a encontrar disminución o abolición del murmullo, puedo encontrar un soplo pleurítico o es un soplo en E, que suele coincidir con el límite del derrame pleural, ¿ya? Y voy a encontrar la famosa egofonía también. Entonces, eso es lo característico. ¿Cómo lo diferencio la telectasia? La telectasia también va a haber un colapso alveolar y por lo tanto no va a haber murmullo, no va a haber vibraciones vocales, la percusión va a ser mate, pero sin embargo la matidez va a ser desplazable, ¿no? En una telectasia no va a cambiar de posición, en cambio en un paciente que tiene derrame pleural, si yo le acuesto en decúbito lateral, obviamente todo el líquido por gravedad va a ir hacia la parte inferior. Entonces la matidez va a bajar a toda la parte inferior y la parte superior del tórax pues va a estar bien ventilada. ¿Ok? En la radiografía del tórax, por ejemplo, lo que yo puedo encontrar, acá esta es la cisura, ¿sí? Y aquí yo encuentro el líquido en la cisura. Así se forma, esta es la línea que corresponde a la cisura, que se ve un poco enrosada, radiopaca. Y acá en el centro se ve una mayor colección. No, este no es un tumor. Acá, por ejemplo, también esta es la cisura. Entonces, acá yo veo una radiopacidad, ¿no? Y en la lateral veo, esta es una colección. Hay que tener bastante cuidado porque suele ser responsable el famoso tumor fantasma, ¿no? Se ve una radiopacidad grande y ustedes al paciente, no se le dan diuréticos o algo y mejora y se seca. Entonces, ese es por colección de líquido pleural. Acá se invagina por la cisura, ¿no? Se hace una hendidura en la pleura también, porque se hace una hendidura en el mismo parénquima para dar paso a los lóbulos superior, medio inferior, en este caso me divide esa la cisura mayor, ¿no? Entonces, por eso es que ahí, como la pleura se repliega, ahí se produce la colección de líquido, ¿ya? Que yo debo tener cuidado en no confundirlo con una tumoración pulmonar. En un derrame pleural masivo, ¿qué voy a encontrar yo? En un derrame pleural masivo es posible que yo encuentre una horizontalización de arcos costales, va a haber un mayor aumento del diámetro de los espacios intercostales. Acá, por ejemplo, yo veo una radiopacidad homogénea. Una radiopacidad homogénea que me produce un desplazamiento del mediastino hacia el otro lado, ¿sí?
Esto es típico de un derrame pleural masivo. En la telectasia, ¿qué hago? La telectasia me produce colapso alveolar, por lo tanto, producirme colapso mejal. Habría retracción traqueal y retracción mediastinal. Acá me desplaza. Entonces, inclusive está alterado el borde de la silueta cardíaca, de repente podría haber también un derrame pericárdico, ¿no? Entonces, este es el contexto de un derrame pleural masivo. Cuando yo tengo un derrame pleural mínimo o subpulmonar, que está encapsulado, entonces es probable que se pase desapercibido en una radiografía de tórax frontal convencional en bipedestación. Entonces, cuando yo tengo la duda si eso no es un derrame o no tiene una localización típica, yo le puedo pedir al paciente que anote el decúbito lateral ipsilateral, es decir, de la zona donde yo pienso que está el derrame. ¿Para qué? Para que este por gravedad se vaya hacia la parte inferior y se dibuje la famosa línea que me separa la pleura de la pared torácica. Entonces, estas son posturas que yo puedo tomar para ayudar a identificar el derrame pleural, ¿ya? La ecografía nuevamente es el gold estándar, tiene una alta especificidad y sensibilidad y es la guía para toracocentesis. No solo me va a permitir localizar el derrame, sino también la profundidad. De repente es muy profundo y yo requiero una aguja más larga. Y además me permite ver la presencia de tabiques, ¿no? Cuando es un líquido inflamatorio, por ejemplo, tuberculosis pleural y tiene mucho tiempo, se van formando tabiques, adherencias, dentro como loculaciones que les llaman, ¿no? Son como pozos de agua. Entonces, probablemente si yo lo punzo a ciegas en una toracocentesis, no voy a poder dar o no voy a poder extraer líquido. En cambio, la ecografía me permite localizar cuál es el mayor pozo de agua. Por ejemplo, acá lo está señalando la flecha, y acá yo puedo punzar, ¿no? Para tratar de pleural. La tomografía me permite más que todos los diagnósticos diferenciales, ayudarme en lo que es los diagnósticos etiológicos. Me permite diferenciar entre absceso y empiema, lesiones nodulares y engrosamiento pleural. Entonces, habíamos hablado inicialmente en el primer capítulo sobre cuál es la interpretación básica en tomografía, ¿no? Habíamos mencionado que el líquido pleural produce lesiones tipo hipodensas, ¿ya? Entonces, la densidad del corazón es la densidad sólida, como acá, parénquima pulmonar que está colapsado. Mientras que esta densidad que estoy señalando, esta es una hipodensidad, esta es densidad líquido. Acá, por ejemplo, miren ustedes, normalmente les había mencionado la pleura, no se ve el trayecto de la pleura, lo normal. Acá sí se ven como unas pequeñas hendiduras, este es producto de un engrosamiento pleural, ¿no? Acá, por ejemplo, yo veo un marcado engrosamiento pleural, como mamelonado en todo el camino a lo que corresponde a la pleura. Probablemente este sea un mesotelioma, ¿ya? Acá no hay líquido pleural, sino que hay un engrosamiento pleural, como una coraza. Acá también yo voy a ver un engrosamiento pleural asociado a una colección de líquido pleural y aquí hay parénquima pulmonar colapsado. Entonces, la ventaja que tiene la tomografía, ya habíamos hablado anteriormente, es que me permite el manejo de densidades. Yo siempre tengo que pedir que me reporten las unidades Hansfield porque esas más o menos me van a ayudar a ver si estoy frente a un líquido o si tiene mayor densidad, de repente es una colección de sangre o de pus o si es una lesión sólida, ¿no? Entonces, esto es importante. Entonces, cuando yo tengo un derrame pleural, va a llegar con los síntomas ya mencionados. Yo le voy a tener que hacer un examen físico, le voy a tener que sacar la radiografía y probablemente la ecografía. De ahí viene, ¿qué es lo que pasa? Yo confirmo mi diagnóstico, ya sea por radiografía o ecografía, y yo que hago una toracocentesis. La toracocentesis es el procedimiento por el que yo hago una asepsia-antisepsia, yo punzo por el reborde costal superior. ¿Por qué? Por el borde costal inferior pasa el paquete básculo nervioso, por lo tanto no debo punzar ahí, sino que punzo por el borde superior. Entonces, generalmente punzo entre el quinto y el séptimo espacio intercostal y obtengo el líquido pleural. El volumen aproximado normalmente que nosotros debemos obtener es más o menos 20 mililitros, ¿ya? Lo fundamental es yo obtener un citoquímico. ¿El citoquímico qué me trae? Me trae la cantidad de células, me va a traer la glucosa, idealmente me debe traer el pH también. Asimismo, yo le tengo que pedir también lo que es la lactato deshidrogenasa, ¿no? Si yo quiero descartar una tuberculosis pleural, le puedo pedir un ADA también. Inclusive puedo mandar ese líquido también para PAP y Bloxel para descarte de células neoplásicas, ¿ya? Pero a mí me interesa mucho la glucosa, proteína, lactato deshidrogenasa, pH y celularidad que yo voy a tener en el líquido, en el estudio de líquido pleural. Una vez que yo tengo el líquido pleural, yo tengo que ver si estoy frente a un trasudado o un exudado,
¿sí? Para eso uso los famosos criterios de Light. Cuando es un trasudado, generalmente estamos hablando del contexto de una enfermedad crónica, de repente una insuficiencia renal, síndrome nefrótico, hepatopatía, etc. En estos casos, generalmente no le hago nada más que es un trasudado, entonces el paciente tiene que recibir la terapia de su enfermedad de fondo. Cuando es un exudado, yo tengo que diferenciar. Un exudado bacteriano, estamos hablando del derrame pleural paraneumónico, o estamos hablando de otra índole. Entonces, probablemente tuberculosis, probablemente neoplasias, probablemente puede ser empiema si es que encuentro pus, o si encuentro como leche franca, es un kilotórax, ¿no? El manejo va a depender de lo que yo encuentre. Entonces, siempre en líquido me importa el color, ¿ya? Si es turbio, si no es turbio, la celularidad glucósica, todo lo que son los criterios Light. Cuando es un exudado que no es pus, porque yo no puedo biopsiar a un paciente que tiene pus, porque voy a contaminar toda la cavidad pleural. Entonces, al igual que el absceso diagnosticado, usted diagnostica un absceso, no sé, en pierna, lo tienen que aperturar y sacar la pus y darle tratamiento, ¿no? Lo mismo. Lo mismo es en el empiema pleural, ¿sí? Entonces, una colección de pus que ustedes encuentran, lo tengo que evacuar, colocarle drenaje torácico y darle tratamiento antibiótico. No más, no procede biopsia pleural. Eso es algo que quiero que ustedes tengan claro. Si es un hemotórax, obviamente yo tengo que ver el volumen, la condición clínica del paciente. Se puede autolimitar o es que el paciente requiere cirugía de urgencia. ¿Cómo diagnostico hemotórax? Hemotórax es la presencia de sangrado activo en cavidad pleural, ¿ya? ¿Por qué? Porque en una neoplasia, por ejemplo, yo puedo encontrar el líquido hemático oscuro, que no coagula, y yo no voy a decir que es un hemotórax. Ese líquido probablemente como rojo vinoso me corresponde a una neoplasia pleural, frecuentemente, ¿ya? En cambio, el líquido rojo rutilante que coagula en abundante cantidad, ese es un hemotórax. ¿Y cómo diagnostico yo hemotórax? Le pido un hematocrito en líquido pleural. Si el hematocrito en líquido pleural es superior al 50% del hematocrito sérico, es decir, en sangre periférica, estoy frente a un hemotórax y tengo que vigilar al paciente y llamar al cirujano de tórax para ver si pasa cirugía, ¿ya? Entonces, si no es hemotórax, no es kilotórax, no es empiema pleural, al kilotórax también le puedo hacer biopsia pleural, ¿ya? Pero es un exudado que no es ni hemotórax ni empiema, ese paciente se va a biopsia pleural. ¿Por qué? Porque mi función, ahí viene mi participación, consiste en sobre todo descartar lo peor, que es una neoplasia. ¿Cuál es la principal causa de neoplasia pulmonar que me puede dar derrame pleural? El adenocarcinoma, ¿ya? Entonces yo tengo que descartar eso. Entonces el objetivo de la biopsia es que yo obtenga cortes de tejido pleural, entre 3 a 4 cortes, y yo lo mande para estudio histopatológico. Y eso me va a decir si es tuberculosis, si es cáncer o qué sé yo. Si yo encuentro células gigantes multinucleadas tipo Langhans, con, no sé, infiltrado linfocitario, monocitario, con necrosis gaseosa central, yo tengo que pensar, o infiltrado tipo granulomatoso, probablemente una tuberculosis pleural, ¿ya? De lo contrario, ahí mismo me va a decir presencia de células, no sé, displasia, metaplasia, de repente sugerente de cáncer, ¿no? Entonces, por eso es importante la biopsia pleural, ¿ya? Ahora, si yo no encuentro o el derrame pleural es mínimo, pido la ecografía me va a ayudar a ver si es que efectivamente el paciente le tengo que hacer una toracocentesis o si debo buscar otras causas de repente y pedir una tomografía de tórax. Ya los hallazgos en la tomografía me ayudarán a decir si el paciente se beneficia más de una biopsia pleural o si se beneficia de repente de una broncofibroscopía con biopsia transbronquial o qué sé yo. Entonces, yo tengo para hacerle hasta 2 biopsias a mi paciente. Si las 2 biopsias me salen no concluyentes y yo no llego al diagnóstico, lo que corresponde al paciente es hacerle VATS, que es una videotracoscopía asistida. ¿Ya? Entonces, es una imagen laparoscópica y me permite eso tomar muestra bajo visualización directa con cámara y además me permite terapia. De repente, si es una lesión compatible con una neoplasia, de repente instilar talco en lurri, qué sé yo, para producir lo que es la sinequia de las hojas pleurales, ¿no? Se me acaba de ir el nombre, ¿cómo se llama eso? Ya.
Y cuando ya me hacen la biopsia y no sale nada, recién el paciente va a toracotomía. Toracotomía es una cirugía abierta en la que yo perturbo totalmente cavidad torácica y obtengo la muestra que yo necesito realmente, ¿no? Entonces, eso es hecho un breve resumen. De la toracocentesis, realizar siempre, excepto cuando la relación proceso subyacente sea clara. Por ejemplo, si yo tengo un paciente varón de 63 años con antecedente de hipertensión arterial mal controlada, que viene con un tiempo de enfermedad de 2 meses, caracterizado por disnea progresiva, edema en miembros inferiores a predominio nocturno, ortopnea, tos por las noches. Yo le hago un examen físico, encuentro disminución del murmullo, abolición en ambas bases, radiografía de tórax, derrame pleural bilateral, a predominio de repente derecho, no sé. ¿Le voy a hacer toracocentesis? Probablemente no. Si yo lo veo con cardiomegalia, ingurgitación yugular, edema en miembros inferiores, yo tengo que pensar en una falla cardíaca crónica descompensada, ¿no? Entonces, si a las 72 horas de darle el manejo para esa falla cardíaca, el derrame persiste o aumenta, recién le tengo que hacer la toracocentesis. Si no, no es obligatorio, ¿ya? Esta es una técnica de drenaje durante la cual se introduce una aguja en la cavidad pleural con el objeto de extraer líquido. Puede ser diagnóstico o terapéutico también. La biopsia pleural es la obtención de tejido pleural con el uso de una aguja, puede ser la aguja de Abrams o la aguja de Cooper. Y también puedo hacer biopsias pleurales por toracoscopía o toracotomía. Estas son las agujas, son bastante gruesas, normalmente usamos este tipo de agujas para hacer las biopsias pleurales, ¿ya? Ahora, estas son las características del líquido pleural. Entonces, normalmente el líquido es un líquido claro, transparente, así es el líquido pleural. Este color del líquido, como una orina clarita, transparente, que me permite ver a través del frasco, se llama citrino. Este líquido citrino es sugerente frecuentemente de una tuberculosis pleural, ¿ya? Este es un líquido hemático, probablemente serohemático, podría ser de repente que al punzar hemos cogido un vaso sanguíneo y por lo tanto podría haber por eso la presencia de hematíes, ¿no? Pero podría ser de repente un proceso infeccioso o también una tuberculosis pleural. Este líquido aparentemente es un líquido hemático con aparentemente formación de coágulos. Habría que pensar de repente en un hemotórax, ¿ya? Este es un líquido cetrino, un poquito más entre amarillo y naranja, con sedimento de hematíes. Sedimento, o sea, de repente es producto también de que hemos punzado un líquido. Este líquido rojo, si no coagula, yo podría pensar también en una neoplasia. Este líquido lechoso, blanco, me debe hacer pensar de repente en un quilotórax. Probablemente este es más lechoso, más espumoso, puede ser un quilotórax, un pseudoquilotórax. Este líquido amarillo como flujos espeso, yo debo pensar un empiema pleural. Acá ya sedimentó y esto es probablemente bastante turbio, no me deja ver a través del frasco, a diferencia de acá, por lo tanto este es un líquido turbio. Acá yo debo pensar en un líquido, probablemente un empiema pleural, porque ya veo la pus, o si no un paraneumónico complejo, qué sé yo. Entonces estos líquidos, por ejemplo, no van a biopsia pleural, ¿ya? Porque ahí hay una infección en cavidad pleural. Entonces, ¿qué le tengo que pedir yo a mi paciente? Estudio de proteínas, glucosa, LDH, colesterol, triglicéridos, colesterol para el diagnóstico de quilotórax, triglicérido para el diagnóstico de pseudoquilotórax, amilasa, si es que yo estoy pensando de repente en un derrame de etiología pancreática, si es que yo estoy pensando, el test de ADA, pensando en tuberculosis pleural, el punto de corte generalmente es 35 unidades de litro, algunos autores dicen 40, ANA, factor reumatoide, si yo estoy pensando de repente en un lupus, una artritis reumatoide relacionada como causante líquido pleural, siempre el recuento del citoquímico, el recuento de células, le pido GRAM, cultivo de gérmenes comunes también debo pedir, sobre todo si se sospecha paraneumónico, baciloscopía. Generalmente en una tuberculosis pleural es poco probable que ustedes encuentren BK positivo, ¿ya? Salvo que la reacción inflamatoria tenga mucho tiempo, recién van a encontrar un líquido como turbio, purulento, y ahí van a encontrar BK positivo. Van a tener ustedes la oportunidad de ver cuando roten por los hospitales que no es frecuente que encuentren un líquido con BK positivo en líquido pleural. Para la TB extrapulmonar, como en el caso de la TB pleural, yo uso el test de ADA. Otra cosa importante, la celularidad. En los derrames paraneumónicos, generalmente la celularidad es a predominio polimorfonuclear, ¿ya? En tuberculosis pleural también es posible. En las 2 a 3 primeras semanas de formadas del líquido es
por TB pleural, es probable que yo encuentre predominio polimorfonuclear. Pero en adelante, característico es que en una neoplasia pleural y en una tuberculosis pleural, yo encuentre líquido de predominio de células mononucleares, ¿ya? Entonces va a ver ustedes MN 80% y ADA en 40%, probablemente tuberculosis pleural. Si ustedes le dicen tiene un líquido con celularidad en 1500, glucosa en 40, ¿no? LDH mayor a 1000 y el predominio polimorfo nuclear, entonces ya va a decir es un derrame paraneumónico, ¿sí? Entonces, eso es algo que ustedes tienen que ver, la celularidad. Si es un líquido hemático, si es una paciente de 68 años que viene por baja de peso, tos seca, dolor torácico persistente, intenso, lo punzo, es un líquido hemático, yo tengo una celularidad de más o menos 800 a predominio mononuclear con un ADA en 15, probablemente, ¿qué piense? Probablemente una neoplasia maligna. Hay que pedirle PAP, Loxel y histopatología, ¿ya? Entonces, es importante el color del líquido, las características del líquido también. Y tengo que mandar también estudios para citología, PAP y Bloxel y histopatología en el caso de ser un exudado que no sea infeccioso, ¿no? Entonces, tenemos los criterios del LAI. ¿Ya? Los criterios del LAI son 3, ¿sí? Es la relación de proteínas del líquido pleural sobre las proteínas del suero, menor a 0.5 extrasudado, mayor a 0.5 exudado. Lactato deshidrogenasa del líquido pleural sobre el suero, menor a 0.6 extrasudado, mayor a 0.6 exudado. Y la relación LDH, 2/3, menor a 2/3 límite superior al lactato deshidrogenasa sérica extrasudado, si no es exudado. ¿Es necesario que cumpla todos los criterios para ser, o sea, a la inversa, para ser exudado? No. Basta que solo, por ejemplo, las proteínas sean mayor a 0.5, independientemente del LDH, ya se hace un exudado pleural, ¿ya? Criterios alternativos, por ejemplo, un colesterol menor de 60 me habla de un probable trasudado. La gradiente también, la gradiente del suero versus el líquido pleural. Si la cantidad de albúmina en el suero, restándole la del líquido pleural, es mayor a 1.2, probablemente esté frente a un trasudado. Otro gradiente de proteínas del suero versus líquido pleural mayor a 3.1. De repente esto les puedo preguntar este año, ¿ya? Porque están pidiendo totalmente preguntas nuevas. En hidrotórax de origen de patología hepática, generalmente el cociente de la albúmina líquido pleural y de la albúmina sérica suele ser menor a 0.67. En concentraciones pleurales del péptido natriurético, el ProBNP, mayor a 1500 picogramos por mililitro, me habla de probable insuficiencia cardíaca. De repente les puedo preguntar ese año como una pregunta de respuestas múltiples o qué sé yo. ¿Qué otros estudios voy a pedir? Entonces, en motoras, ¿cómo diagnostico? Con el dosaje de hematocrito y líquido pleural. Si el dosaje de hematocrito y líquido pleural es mayor al 50%, del hematocrito sérico, es positivo para hemotórax. Si yo, el kilotórax, me había dicho al revés, ¿no? Si kilotórax, yo tengo 2 criterios. Triglicéridos mayor a 110 miligramos por decilitro, es kilotórax. O si yo encuentro triglicéridos entre 50 y 110 más presencia de kilomicrones, es kilotórax también. Los kilotórax, ¿en qué contexto los voy a encontrar? Generalmente en el contexto de una neoplasia o un tipo de cirugía de resección probablemente de estas, o algún tipo de cirugía torácica que me lesione el conducto torácico, ¿no? Por ejemplo, si yo les hablo de repente de un paciente que tiene una tumoración mediastinal posterior, que se le hizo cirugía torácica y a los 3-4 días comienza con dificultad respiratoria, le hacen una radiografía, tiene derrame pleural, lo punzan, es un líquido lechoso, ¿no? O de repente le hacen un estudio y salen triglicéridos en 80 y kilomicrones positivos, qué sé yo, esto probablemente es un kilotórax, ¿ya? O es un paciente que ha sido operado de repente de un aneurisma o una tumoración esofágica, ¿no? Y que a los 5 días empieza con derrame pleural en regular cantidad. ¿Cuál sería la etiología probable? Si antes de eso no había tenido derrame y después de eso tiene un derrame, entonces probablemente habría que pensar de repente en un kilotórax, ¿no? Si había una sección ahí cercana y se ha comprometido el conducto torácico, ¿ya? Cuando yo tengo un colesterol mayor a 200 miligramos por decilitro, yo estoy hablando de un pseudokilotórax. La amilasa en pleura mayor a la amilasa en sangre me sirve para medir patología pancreática, de repente perforación esofágica, ANE, factor reumatoide para el lupus o artritis reumatoide, esas otras que no, generalmente no lo pedimos, no lo preguntamos. Entonces, causas, las principales causas de efusiones de tipo trasudados son
falla cardíaca crónica, cirrosis, síndrome nefrótico, entre otros. Mientras que las de causas infecciosas a la cabeza es el derrame paraneumónico. También puede ser asociado a tuberculosis y también son las causas neoplásicas, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que el derrame paraneumónico va a tener fases. Tenemos una pleuritis seca en la que no voy a encontrar derrame, pero luego viene la fase exudativa, la fase fibrinopurulenta y luego viene la fase organizativa. Entonces, puede ser un derrame no complicado, empiema loculado. Entonces, conforme se va complicando, va empeorando, ya vienen los tabiques, ¿ya? Entonces, el empiema es cuando yo encuentro pus franca. ¿Ya? En el empiema es francamente pus, o también conocido como piotórax. Loculado es cuando ya tiene tabiques, está totalmente en una fase organizativa, ¿ya? Tenemos el derrame no complicado. En el derrame no complicado, el líquido suele ser de un aspecto ceroso, tiene un pH mayor a 7.20, ¿ya? Cuando es un derrame que se está complicando, me baja el pH a menos de 7.20, se va tornando acidótico. Habíamos dicho que el pH normalmente tiene tendencia a la alcalinidad, en este caso baja el pH. Baja el pH, baja la glucosa, puede bajar a 40 o menos y aumenta la LDH. Entonces, por ejemplo, si encuentro un pH menor de 7.20, LDH mayor a 1000, una glucosa menor a 40, yo ya puedo pensar en un empiema pleural también, ¿ya? Entonces, este es un derrame que se está complicando. Generalmente le damos el nombre de empiema cuando es pus franca, ¿ya? Ahora, acá tenemos, por ejemplo, acá, la fase fibrinopurulenta, ya estamos hablando de un líquido francamente turbio, con cetofibrinosis y loculaciones, un pH menor a 7.20, glucosa menor a 60, LDH mayor a 1000, ¿no? Acá todavía es un derrame pleural simple, que no se ha complicado, entonces cambian las características del líquido pleural. Entonces recordemos que son 3 fases, exudativa, fibrinopurulenta y fase organizativa. Por favor, revisen esto. Esta es la clasificación que se hizo, si no me equivoco, en el 2006 de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Entonces, esos son los 7 estadios. Va desde el derrame pleural no significativo, el paraneumónico típico, el complicado al límite, complicado simple. De repente, este año les puedo preguntar esto, por favor, revisen, ¿ya? Revísenme, por favor, esta diapositiva. Entonces, tengo que ver el derrame pleural, si me parece o no paraneumónico. Si es un líquido ceroso, le pido el cultivo de Gram, le tengo que pedir el pH y la glucosa y me tengo que fijar. Menor de 7.2, probablemente tiene que ir es un derrame ya complicado, tiene que ir a drenaje, más probablemente fibrinolisis, de repente streptokinasa. Y si es mayor o igual a 7.2, una toracocentesis evacuatora bastará y el tratamiento de repente antibiótico, ¿no? Si es francamente pus, tengo que cultivar igual para ver cuál es el germen responsable. Probablemente este paciente vaya a drenaje más fibrinolisis. Tengo que pensar una toracoscopía de repente para ayudar a evacuar. Y probablemente este paciente acabe en una decorticación pleural porque esto puede degenerar y generarme un engrosamiento pleural con un atrapamiento del pulmón. Ya. Las principales causas de derrames pleurales malignos tenemos el cáncer de pulmón a la cabeza, el cáncer de mama y el linfoma. Dentro del cáncer de pulmón tenemos al adenocarcinoma, ¿ya? Entonces, dentro de lo que es el derrame pleural maligno, esperen chicos, quiero ver si por aquí puse lo de motoras. Entonces, derrame pleural maligno, pido lo que es citología, PAPI, Block-C y la característica del líquido, ¿no? Si la citología es positiva en líquido pleural, yo tengo que ver. Si el derrame no le produce molestias, no le genera limitación, el paciente puede continuar con sus actividades, continuar con su evolución por oncología. Si el paciente sí le produce molestias, tengo que evacuarlo generalmente. Si es que me produce insuficiencia respiratoria, una evacuación urgente. De lo contrario, colocarlo en drenaje torácico. Y ya cuando tenga una cantidad de líquido menor a 100 mililitros por día, por 2 o 3 días consecutivos, yo planteo la pleurodesis, ¿ya? Esto siempre y cuando el Karnofsky sea mayor de 40 y no haya un pulmón atrapado. Si, por ejemplo, se le pueden colocar catéteres tunelizados en el caso de que no sea candidato a pleurodesis, catéter tunelizado y o también catéter tunelizado permanente. Doctora, ¿qué tal? Doctora, es que mañana de 12 de la mañana, de Y1, ¿en análisis? No, ¿de qué cama? De la 51. Se me perdió.
Ya, ahora un ratito lo paso a ver. Ya, ahora lo paso a ver. Espera, sí. Ya, gracias. Ya. Entonces, si la citología en cambio es negativa, me voy a una segunda biopsia pleural, un segundo estudio líquido pleural y biopsia, ¿no? Si no encuentro el diagnóstico que ya les mencioné, me voy a una toracoscopía, ¿ya? Ahora, las características del derrame pleural son estas: el pH, la glucosa, ¿no? Y la celularidad predominante. Entonces, maligno, generalmente linfocitos o predominio mononuclear, tuberculosis también predominio mononuclear, ¿ya? Acá entonces, según evolución, dos cruces, dice, precozmente, cuando recién se instala la tuberculosis, puede tener un estudio de predominio de células polimorfonucleares. Ahora, en lo que se refiere al derrame pleural, el tratamiento suele ser de acuerdo a la causa. En el que es trasudado, obviamente, generalmente responden al tratamiento de la causa subyacente. O sea, yo tengo que tratar la cirrosis hepática descompensada, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal. Si es maligno, darle pleurodesis, quimioterapia, radioterapia. Si es paraneumónico, darle antibióticos sistémicos, y cuando sea complicado o haya pus, drenaje torácico, de repente fibrinolítico. Y si es hemotórax, drenaje y toracotomía. Entonces, en lo que se refiere a trasudados complicados, aunque a menudo se consideran condiciones benignas, los derrames asociados a ICC, falla hepática e insuficiencia renal han demostrado estar asociados con tasas de mortalidad aproximadamente 50, 25, 46%. ¿Por qué? Porque generalmente no son diagnosticados adecuadamente o no son manejados adecuadamente, ¿ya? Si de todas maneras yo sospecho que es un trasudado, pero me causa bastante insuficiencia respiratoria o me altera el basal del paciente, yo lo tengo que evacuar. Aunque en la mayoría de los casos pueden tratarse mediante el manejo de la afección subyacente, los derrames refractarios que no responden al manejo, supongamos que yo le doy toda la terapia de manejo diurético, antihipertensivo, todo en una falla cardíaca, y pese a eso no mejora, yo tengo que hacer el estudio, ¿ya? Y así tratar también de evacuarlo para evitar un desenlace fatal, ¿no? Al igual que los derrames pleurales malignos, los catéteres pleurales tunelizados, pleurodesis o ambos, se pueden estar indicados en el caso de los pacientes que sabemos que tienen un derrame pleural por trasudado, pero que es refractario. Ahora, en el caso de motoras, yo tengo que ver si el paciente está estable o inestable, ¿ya? Entonces, para que vaya drenaje, ¿no? Inestable es cuando pierde más de 200 mililitros por hora por 3 horas consecutivas o más de 1,5 litros en 24 horas. Este paciente inmediatamente tiene que ir a cirugía, toracotomía de emergencia. Si el paciente está estable, tiene una pérdida menor a 1,5 litros o menor a 200 mililitros en 3 horas, entonces yo al paciente lo puedo estudiar, monitorear, hacerle una tomografía, ver si requiere o no que de drenaje y hacer evaluación por cirujano de tórax y cardiovascular. Entonces, ¿quiénes pacientes pueden hacer quilotórax? Malformación congénita, neoplasias mediastínicas, traumatismo, poscirugía cardiotorácica, entre otros. Estos pacientes de toracocentesis hemos dicho que son 2 los criterios para el diagnóstico de quilotórax, ¿ya? Si el quilotórax me sale compatible además con el trasudado, tengo que investigar y tratar de repente una falla cardíaca, una cirrosis, un síndrome nefrótico. Si es un exudado, tengo que investigar el tratamiento o la enfermedad de fondo. Puedo darle un tratamiento conservador. Si el drenaje es mayor a 1 litro por 24 horas durante 5 a 7 días, o persiste, o el paciente se deteriora mucho desde el punto de vista nutricional, tiene que ir a manejo quirúrgico. De lo contrario, si no cumple con estas características, tratamiento nutricional, farmacológico, hacerle evacuación o colocación de drenaje torácico, y una vez que mejore el flujo del drenaje, plantear una pleurodesis. Entonces, miren, frecuentes post-esofaguectomía de repente, ¿ya? Entonces les puede venir un caso de eso. Ya. Lo que se refiere a neumotórax viene a ser la presencia de aire en la cavidad pleural, lo que va a conllevar a un colapso del parénquima en mayor o menor grado según sea la cuantía de neumotórax. Puede proceder de una patología en el propio parénquima pulmonar, en el árbol traqueobronquial, en el esófago, en los órganos intraabdominales y del exterior a través de la pared torácica también. Entonces, la clasificación de neumotórax es en espontáneo, traumático y iatrogénico. Espontáneo puede ser primario o secundario, traumático puede ser abierto o cerrado y puede haber también el neumotórax iatrogénico. Obviamente, iatrogénico es
post-procedimiento. Por ejemplo, posterior a un neumotor, a una toracocentesis puede haber un neumotórax. Cuando colocamos también catéter venoso central, podemos colocar un neumotórax, entre otros. Entonces, el neumotórax espontáneo primario como tal es aquel que se va a presentar sin que haya un evento externo precipitante o en ausencia de enfermedad pulmonar clínica, que el paciente aparentemente no tenga una enfermedad pulmonar de base, ¿ya? Cuando es secundario es cuando ya hay el antecedente de una patología pulmonar previa. Neumotórax traumático, obviamente por traumatismo puede ser penetrante o no penetrante de repente, y el iatrogénico por un procedimiento médico. La característica, ¿cuál es? Disnea de inicio súbito. De un momento a otro el paciente presenta disnea, va a tener un dolor torácico que suele ser sobre todo de tipo opresivo, que suele aumentar en el transcurso de las horas dependiendo de la magnitud. Se va a asociar dificultad respiratoria, aumento de la frecuencia respiratoria. La tos suele ser seca, ¿ya? Y puede haber, dependiendo de la intensidad, del grado de extensión del neumotórax, puede haber sudoración, taquicardia, palidez y hipotensión. Al examen físico yo puedo encontrar la triada de hipersonoridad o timpanismo, porque va a estar lleno de aire, ausencia de murmullo vesicular, obviamente el parénquima pulmonar está colapsado, no me va a transmitir el murmullo vesicular, y también ausencia de vibraciones vocales, por lo mismo. ¿Qué espero encontrar? Por ejemplo, este es un neumotórax casi total del emitórax derecho, ¿no? Entonces, acá yo espero encontrar que una radiolucidez. Noten ustedes cómo normalmente en la radiografía de tórax yo puedo ver un poco estas líneas que vienen a ser lo que tiene que ver con los vasos pulmonares, ¿no? Se ven sobre el parénquima, normalmente se ve negro, radiolúcido, pero suelo ver los vasos pulmonares anquetenos. En este caso se ve la ausencia de los vasos pulmonares, es totalmente radiolúcido. El diafragma, como está ocupando aire acá en el neumotórax, está ocupando espacio, me desplaza en mi diafragma hacia la parte inferior y me desplaza el mediastino también. Entonces veo radiolucidez total, ausencia de trama vascular y visualización del borde pulmonar. La tomografía que me ayuda a corroborarlo y también de repente buscar causas relacionadas al neumotórax. ¿Ya? Chicos, les voy a pedir un descanso de 15 minutos. Chicos, ¿están? Sí, doctora, gracias. Sí, doctora. Sí, Les voy a dar un descanso de 15 minutos porque estoy de guardia y tengo que hacer interconsultas, ¿ya? 7:30 continuamos. Sí, doctora. Ok, gracias.